Bendiciones, hermanos y hermanas. Comenzamos el tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión. Quisiera compartir algunas indicaciones que la Iglesia nos da para este tiempo de Cuaresma en general y para el miércoles de ceniza, con el cual comenzamos el tiempo de Cuaresma. Quiero comenzar diciendo algunos aspectos del tiempo de Cuaresma y luego al final voy a decir algunos aspectos del miércoles de ceniza. Entonces voy a comenzar con la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? ¿Y cómo vivir la Cuaresma? Primero que todo, la Cuaresma es un tiempo que dura 40 días, un tiempo de preparación para la Pascua. Entonces el nombre de Cuaresma viene dado pues del número 40, que hace referencia a diversos textos bíblicos que nos hablan del número 40. Por ejemplo, tenemos los 40 días que Jesucristo, principalmente los 40 días que Jesucristo hizo en el desierto de Judá, en esos días de preparación, días de ayuno, de oración, en los que el Señor se preparó para la vida pública que iba a dar comienzo a su predicación. Entonces el Señor quiso prepararse 40 días en el desierto de Judá, días de oración y de ayuno, y luego comenzar pues la vida pública. Tenemos pues los 40 días del Señor. Luego también tenemos los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, donde recibió las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 40 días que caminó el profeta Elías en el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios, donde Dios se les revela. Luego los 40 días que duró también el diluvio universal, que nos cuenta el libro del Génesis, del capítulo 6 al capítulo 9. Los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto, esos 40 años que caminó hacia la tierra prometida. Entonces tenemos ese número 40. Entonces de ahí viene el nombre Cuaresma, un tiempo de penitencia, de arrepentimiento, de preparación para la Pascua. Entonces voy a decir ahora algunos aspectos que se nos dice y que hay que tomar en cuenta para irnos preparando de la mejor manera para la Pascua. Algunas indicaciones que nos da la Iglesia son las siguientes. El tiempo de Cuaresma inicia el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo por la mañana. Es un tiempo ordenado a la preparación de la celebración de la Pascua. La liturgia cuaresmal prepara para la celebración del misterio pascual tanto a los catecúmenos, quienes pasan por los diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. El color litúrgico propio de este tiempo, como para el tiempo de Adviento, es el morado. Entonces, el morado nos recuerda que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de penitencia. Sin embargo, el cuarto domingo de Cuaresma puede usarse el color rosa. El domingo de Ramos no se usa morado, sino rojo en memoria de la pasión del Señor. Tampoco se usa el morado en la misa crismal que generalmente celebra el obispo por la mañana el jueves santo, en la que bendice los santos óleos y consagra el crisma. Los domingos de este tiempo de Cuaresma se nombran de la siguiente manera: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de Cuaresma. Y el sexto, en que comienza la Semana Santa, es llamado Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Estos domingos no puede emplearse ningún otro formulario al prescrito, incluido el exequial, pues gozan de preeminencia.
Si concurre una solemnidad, su celebración se traslada al lunes siguiente. Esto puede ocurrir con la solemnidad de San José, el 19 de marzo, o la de la Anunciación, el 25 de marzo. Si caen en domingo, el domingo prevalece, entonces se pasa la solemnidad para el día siguiente, en este caso para el lunes. Estos domingos no puede emplearse ningún otro formulario al prescrito, hemos dicho. Entonces las ferias de Cuaresma, de lunes a sábado, tienen precedencia litúrgica, por lo que en esos días debe decirse la misa propia, salvo si concurre una fiesta o una solemnidad. Entonces, de ese modo, las memorias libres u obligatorias se omiten. Sin embargo, en las ferias distintas al miércoles de ceniza o a las de Semana Santa puede hacerse conmemoración del santo del día, para lo cual, usando ornamentos morados, se dice la colecta del santo y el resto de las oraciones se toma del formulario propio de la feria. Esto lo encontramos en la Instrucción General del Misal Romano, en el numeral 355. Entonces, toda la feria está diciendo tienen precedencia. Entonces, quiere decir que ninguna memoria se va a celebrar esos días. En todo caso, se hace una conmemoración del santo que cae, del santo del día. En el caso que sean memorias obligatorias, se hace una conmemoración, pero nada más se toma, dice, la oración colecta del santo, y luego el resto de las oraciones se toma pues del formulario propio de la feria de Cuaresma. Y lo que ya he dicho, las fiestas, solemnidades que caen en las ferias, pues sí se pueden hacer. Las fiestas y las solemnidades sí se pueden hacer. Pero si caen en domingo, si una solemnidad cae en domingo, el domingo de Cuaresma tiene precedencia, entonces se traslada, he dicho, al día lunes. En las ferias que no sean el miércoles de ceniza y las de Semana Santa pueden emplearse los formularios rituales o el de las misas de difuntos, exequial en la noticia de la muerte, en la sepultura y en el aniversario de muerte. Entonces, se pueden hacer estas misas rituales, dice, las exequiales, pero que no sean el miércoles de ceniza ni los días de la Semana Santa. Se pueden hacer los demás días. Además, se puede usar los formularios de las misas votivas por diversas necesidades cuando, a juicio del sacerdote, hay una necesidad pastoral. Dice que se pueden hacer las misas votivas por diversas necesidades. Esto lo encontramos en la Instrucción General del Misal Romano en los numerales siguientes: 372, 374, 376, 380 y numeral 381. Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya ni el gloria. Sin embargo, en las solemnidades que caen en este tiempo, como es el caso de la solemnidad de San José y la Anunciación del Señor, sí puede cantarse el gloria, pero no el aleluya. Durante este tiempo se aconseja hacer la profesión de fe con el credo de los apóstoles en vez del credo niceno, en vez del símbolo Nicea-Constantinopla, que es el que normalmente se hace todos los domingos del tiempo ordinario. En este tiempo de Cuaresma se recomienda hacer el símbolo de los apóstoles. Entonces, eso hay que tener en cuenta en el tiempo de Cuaresma. También en la Cuaresma no deben de adornarse los templos con flores, solamente en las solemnidades, como es el caso de la solemnidad de San José y la solemnidad de la Anunciación. Solamente en las solemnidades y en el cuarto domingo llamado pues letare, que pueden ponerse flores con moderación. Otro aspecto importante que nos dice la Instrucción General del Misal Romano en el numeral 276 es la siguiente: en las celebraciones litúrgicas de este tiempo puede emplearse el incienso, si así se desea.
¿Por qué? Porque el incienso no es símbolo de solemnidad, sino de oración y de reverencia, nos dice la iglesia. Entonces, de hecho, hay un documento sobre esto también para el miércoles de ceniza, que ya lo voy a consultar también, eh, respecto al uso del incienso. El miércoles de ceniza existe la obligación de realizar ayuno y abstenerse de comer carne. Los viernes del tiempo de Cuaresma existe la obligación de la abstinencia de carne, aunque puede sustituirse esta mortificación por otra, o por una obra de misericordia. Sin embargo, si algún viernes de Cuaresma se celebra una solemnidad, como puede ser San José o la Anunciación, se suprime la obligación de la abstinencia de ese día, según dice el derecho canónico en el canon 1251. Entonces, miércoles de ceniza y también el Viernes Santo hay ayuno y abstinencia. Y los demás viernes, pues del tiempo de Cuaresma, pues existe la obligación de abstinencia de carne, y esta obligación pues también puede sustituirse por otra mortificación o por una obra de misericordia, nos dice la iglesia. Entonces, esto es importante. Estas son algunas indicaciones que nos dice la iglesia. Luego, antes de centrarme en el miércoles de ceniza, que voy a decir algunos aspectos también. ¿Cómo vivir este tiempo de Cuaresma? ¿Cuál es el sentido que tiene el tiempo de Cuaresma? ¿Y cómo podemos vivirlo de la mejor manera? Pues la Cuaresma, sobre todo nosotros nos centramos en esos 40 días que el Señor pasó en el desierto en preparación para su vida pública, esos 40 días en ayuno, en oración, en las que Él experimenta las tentaciones del maligno y nos describe el Evangelio, nos dice cómo el Señor venció al maligno, venció las tentaciones con la palabra de Dios, con la oración y el ayuno. Se nos invita pues a meditar ante todo pues en este retiro, digamos así, que hizo el Señor, en estos 40 días que hizo el Señor en el desierto. En este tiempo de Cuaresma es para que nosotros queremos revivir también, hacer nuestro esos 40 días del Señor, digamos así. Adentrarnos en el desierto. ¿Y qué significa pues adentrarse en el desierto? Pues hay 3 aspectos que hay que tomar en cuenta en este tiempo para vivir la espiritualidad de Cuaresma. Son 3 aspectos importantes, 3 prácticas que tenemos que vivir para poder vivir de la mejor manera la Cuaresma. Estas 3 prácticas son la oración, el ayuno y la limosna, que responden, digamos así, a 3 tipos de relación, puedo decir así. El ayuno hace referencia a la relación con nosotros mismos. La oración hace referencia a una relación con Dios. Y la limosna, la relación con el prójimo. Entonces, estos 3 aspectos hay que tener en cuenta para vivir la Cuaresma. El ayuno. ¿Por qué ayunamos? Porque el Evangelio nos dice que el Señor en esos 40 días que hizo en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno. Nosotros pues la iglesia nos da algunas indicaciones sobre el ayuno, que no solamente consiste en no comer, en no beber, en no comer o no comer pues comidas así sustanciosas, sino que comer lo más mínimo, lo necesario, no comer carne, comer lo mínimo, digamos así, pero que no sea carne. Si es posible no comer nada, si es posible pan y agua, pues excelente. Pero el ayuno nosotros no lo enfocamos solamente a la comida y a la bebida. El ayuno no debe entenderse solamente a la comida y a la bebida. Ciertamente eso es lo primero, el abstenerse de los manjares del cuerpo para mortificarnos, eso es importante, para disciplinar nuestro cuerpo.
para cultivar la virtud de la templanza. Esto es importante, ciertamente, el ayuno respecto a la comida y a la bebida. Pero el ayuno hay que enfocarlo no solamente hay que enfocarlo también al aspecto espiritual. Digamos, aquí respecto a la comida y la bebida, el ayuno tiene un sentido, digamos así, material, pero también el ayuno tiene un sentido espiritual. ¿Para qué ayunamos? ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, ayunar en el sentido de lo material? No comer, no beber. Pero si no me convierto, si no cambio mis actitudes, no voy revisando mi vida, viendo cómo estoy viviendo, si realmente estoy respondiendo a la voluntad de Dios, ¿qué sentido tendría un ayuno así? Por eso el ayuno tiene un sentido material y un sentido espiritual. En el sentido material, pues es eso. Primero es mortificarme en la comida y en la bebida. Eso, lo primero. Para educarme en mis pasiones, en mis apetitos, para disciplinar mi cuerpo, para cultivar la templanza, he dicho. Pero en lo espiritual, aquí entra un aspecto muy importante, el ayuno. Dice, por ejemplo, en lo espiritual, ¿de qué podemos ayunar nosotros? Hay muchos aspectos de los cuales podemos ayunar respecto a lo espiritual. Por ejemplo, ayunar el ayuno y la abstinencia respecto a nuestros egoísmos, a las vanidades, a nuestros orgullos, soberbias, odios, perezas, murmuraciones, malos deseos, venganzas, impurezas, iras, envidias, rencores, injusticias, insensibilidad ante las miserias del prójimo. De todo eso tenemos que ayunar, eso es lo más importante. Bueno, eso, ayuno y abstinencia también de cosas buenas y que pueden ser legítimas. Ayunar de cosas buenas que me lleven a reparar mis pecados, los pecados que cometemos, que confesamos, pero también en justicia hemos de reparar en cuanto a la pena temporal. Entonces, ofrecer nuestros ayunos, nuestras abstinencias para reparar esos pecados ya confesados que ya han sido absueltos en el sacramento de la confesión, pero que en cuanto a la pena temporal hemos de reparar esas heridas, esas consecuencias que dejan nuestros pecados. Entonces, tanto el ayuno material, digamos así, en cuanto a la comida, la bebida y los aspectos que he mencionado, deben estar encaminados a eso, a reparar mis pecados, para crecer también en el espíritu, avanzar en el camino de la santidad. Entonces, algunas cosas legítimas, cosas buenas que podemos ayunar pueden ser, por ejemplo, ofrecerle al Señor algunos pequeños sacrificios, hacer actos de amor, y también cosas que pueden ser dañinas para nuestro espíritu, que pueden irnos contaminando. Por ejemplo, el ayunar el pasar mucho tiempo en las redes sociales, el limitarme a eso, el hacerme propósito, pequeños sacrificios, el abstenerme de no usar demasiado, por ejemplo, las redes sociales, que me pueden quitar mucho el tiempo para dedicarme más a la oración, a estudiar, a meditar, orar con la palabra de Dios. Entonces, ayunar y abstenerme también de eso, de moderar más, limitar más el tiempo para el uso de las redes sociales. Por ejemplo, hoy en estos tiempos que estamos viviendo de mucha dispersión, de muchas distracciones, donde a veces podemos caer en la tentación de ir perdiendo mucho el tiempo en cosas que no edifican nuestro espíritu. Tenemos también, por ejemplo, el ayuno de la televisión, el ayuno de andar en muchas diversiones, el ayuno de no ir mucho al cine, la abstinencia, he dicho, de no usar mucho los medios de comunicación, ayunar en el hecho de no satisfacer demasiado, no andar buscando siempre satisfacer mis sentidos corporales.
Ayuno, pues aquí significa renunciar a todo aquello que alimenta nuestra tendencia a la curiosidad, a la sensualidad, a la disipación de los sentidos, a la superficialidad de la vida. Este tipo de ayuno es más meritorio a los ojos de Dios y nos requerirá mucho más esfuerzo, más dominio de nosotros mismos, más amor y voluntad de nuestra parte. Entonces el ayuno es eso, ayunar pues de todo aquello de la mentira, de la soberbia, el abstenerme de cometer el mal, el abstenerme de todo aquello que en mi espíritu no está ordenado según la voluntad de Dios. Ayunar de eso no solamente en lo material, de no comer, no beber, eso es pues, yo diría elemental. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, ¿no? Que es elemental, eso es básico. Lo demás, lo más importante es respecto al espíritu, aquellas cosas que tengo que ir dejando, mi soberbia, mis avaricias, mis sensualidades, mis materialismos, mis envidias, mis lujurias, mis impurezas, mis iras, mis odios, lo que ella ha dicho. Ayunar y abstenerme de eso. Eso es lo que más le agrada al Señor. Segunda práctica. Bueno, el ayuno respecto a mí mismo, que me lleve a tener esa buena relación conmigo mismo, a mi crecimiento espiritual. Ahora, el ayuno. Ahora viene la oración. Bueno, segundo, la limosna. Voy a dejar la oración para último. Segunda práctica, la limosna. La limosna dice relación al prójimo. Yo diría que la limosna, si bien a veces podemos hacerla consistir en darle alguna ayuda material, socorrer al hermano necesitado que nos encontramos en el camino, a un mendigo que nos pide de repente alguna ayuda, de repente nosotros le damos algo, a veces por lo general le solemos dar dinero, o a veces comida, eso está bien. Pero la limosna hay que verla como esa práctica del amor, desde la práctica de la misericordia. Y la limosna no hay que practicarla como que si el otro fuera un ser inferior, disminuido, sino que hay que ver en el otro a un hermano que necesita que yo le socorra con lo que yo puedo ayudarle. Pero saber que es mi hermano, mi hermana que me necesita. No ver a los necesitados, a los pobres, a los mendigos como seres que son menos, como personas disminuidas. No, son hermanos nuestros, hijos de Dios que necesitan de mi ayuda. Entonces, si el ayuno me hace centrar más en mí, entonces la limosna me hace salir de mí para ir al encuentro del hermano, de la hermana que me necesita. Entonces yo diría que la limosna la podríamos enfocar desde la práctica de las obras de misericordia. No solamente es dar algo de dinero, dar un poco de dinero a alguien que me lo pide, a un necesitado, sino que también, digamos, la limosna abarca la práctica de todas las obras de misericordia, que como bien sabemos son 14 obras. Hay 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Las voy a mencionar para aquellos que se les haya olvidado más de alguna. Menciono primero las 7 obras de misericordia corporales. Primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. 3, dar posada al peregrino. 4, vestir al desnudo. 5, visitar y cuidar a los enfermos. 6, redimir al cautivo. Y 7, enterrar a los muertos. Ahora menciono las 7 obras de misericordia espirituales. Son 7. Primero, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Entonces tenemos 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espiritual. Entonces yo pienso que la limosna hay que englobarla en la práctica de las 14 obras de misericordia, que hay que tener en cuenta y que hay que practicar, porque las obras de misericordia es esa práctica de la caridad con el prójimo,
especialmente con los más necesitados. Entonces yo le enfocaría así la limosna. Entonces puede que quizás no las practiquemos todas las horas de misericordia, pero todo el bien que podamos hacer a nuestros hermanos necesitados, hay que hacerlo. Entonces le estamos dando limosna. Porque la limosna no solamente es dar algo puntual, digamos, dar algo así en algo solamente a un hermano que me lo pide, sino que también es, como he dicho, respecto a las obras de misericordia espirituales, ayudar a todos los hermanos en lo espiritual. Es la práctica de la caridad. Eso sería a grandes rasgos lo que es la limosna, hacer limosna. Luego la tercera práctica es la oración. Entonces, si el ayuno se refiere a nosotros mismos, a esa relación que tenemos que tener con nosotros mismos, revisar nuestra vida, cómo está de cara a Dios. Luego la limosna, que nos lleva a salir de nosotros mismos para ir hacia el hermano, socorriéndolo en sus necesidades materiales y espirituales, con las 14 horas de misericordia que he mencionado. Entonces la oración hace referencia a esa relación con Dios que hemos de cultivar nosotros, día y noche. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra oración, esa relación con el Señor? ¿Cuidamos la oración? ¿Mantenemos una oración continua? ¿Le pedimos al Señor que nos dé siempre ese don, que nos aumente ese don de la oración? Pues ahí cada uno puede irse haciendo un examen de conciencia cómo está en la vida de oración, porque dependiendo como sea la oración de cada uno, así es la relación que cada uno tiene con el Señor. Si yo apenas oro, apenas dedico algunos momentos para la oración, pues ya eso me dice que mi relación con el Señor no es muy buena y necesitamos revisar más ese punto. Meditemos como el Señor pues pasó esos 40 días, esas 40 noches en el desierto, orando, en ayuno y en oración. Buscar esos espacios de silencio, de meditación. Por eso el experimentar esos momentos de desierto, entrar en nosotros mismos, descubrir esa presencia de Dios, eso nos permite crecer en esa relación con el Señor. La oración. ¿Por qué es necesario la oración? Y también el ayuno que ya he mencionado. Porque nosotros nos enfrentamos con contra tres poderosos enemigos que ya conocemos muy bien, que son el mundo, el demonio y la carne. 3 poderosos enemigos. Para poder vencerlos, primero que todo, hemos de tener esa buena relación con el Señor. En esa oración con el Señor, en ese contacto que vamos teniendo con esa comunión que vamos cultivando con Él en la oración, vamos recibiendo esa fuerza del Espíritu, esa gracia para poder vencer todo tipo de tentaciones. Recordemos que el Señor venció las tentaciones en el desierto con el poder de la oración, esa relación que Él tiene con el Padre. Porque por medio de la oración nos viene el Espíritu Santo. Por medio de la oración nos viene el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios, la fuerza de Dios para poder vencer las tentaciones, vencer las insidias, los ataques del demonio, como Cristo lo venció. Y aquí entraría también el tema de la palabra de Dios, porque si nosotros leemos, vamos a escuchar el miércoles de ceniza, que el Señor con la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración, vence las tentaciones del maligno. Son 3 aspectos importantes: el ayuno, la oración y la palabra de Dios, que había que agregar también, que aquí solamente he mencionado el ayuno, la oración. Entonces, y la limosna, pues, porque ya eso ya es como el resultado, digamos, el fruto de todo ese camino. Digamos, de esa buena relación con el Señor, de esa buena relación con nosotros mismos. Entonces, el practicar la limosna, la caridad, las obras de misericordia, es como ya esos frutos de esa vida interior que ya vamos cultivando. Entonces yo diría esos 3 aspectos: oración, ayuno y palabra de Dios, para poder vencer las tentaciones, saber que nos enfrentamos con la fuerza del mal, con la fuerza del demonio. Adentrarse en el desierto de esta cuaresma, adentrarnos en esa realidad de nuestra vida, que pueden ser oscuras, es adentrarse en el desierto. Ahí vamos a experimentar la fuerza del mal también, las tentaciones, los ataques del maligno, y la única manera para ser victorioso es oración,
palabra de Dios y ayuno que he mencionado. Entonces hay que revisar, pues aquí me refiero más que todo a la oración personal, porque en este tiempo de Cuaresma se van a ir dando espacios también para la oración comunitaria. Y aquí yo los invito, hermanos, a que nos vayamos integrando a ese momento de oración que la iglesia nos va propiciando para que nosotros podamos ir creciendo en la oración. Es lo primero. Yo diría que de las tres prácticas que he mencionado, el ayuno, la limosna, la oración, lo primero que todo es la oración. Porque por medio de la oración yo entro en contacto con el Señor. Recibo la luz de Dios, aprendo a conocerme a la luz de Dios. El Señor me hace tomar conciencia de lo que soy y me va llevando a la necesidad de hacer penitencia por mis pecados, por ejemplo. Me va llevando a que brote en mí esa necesidad de conversión, de arrepentimiento, y eso me va a llevar pues, a la práctica del ayuno, por supuesto. Y luego, pues, lo que Dios va haciendo en mí, Él me va a hacer tomar conciencia también de la necesidad que tengo de practicar la caridad, de ir hacia el hermano que me necesita. Y aquí viene pues, el otro aspecto que he mencionado, la limosna. Entonces, el ayuno, la oración, tendrán esa vida, ese impulso, en la medida que yo cuide la oración en primer lugar, que yo tenga esa buena relación con el Señor. Entonces, en resumen, para que yo tenga una buena relación conmigo mismo, tenga una buena relación con el prójimo, especialmente con el más necesitado, tengo que tener una buena relación con el Señor. Cuidar primero esa relación con el Señor, es la oración. Ir entrando en esa intimidad más profunda con el Señor, ir cultivando esa amistad con Él, ir cultivando esa comunión con Él. En esa medida yo voy tomando conciencia de que debo ayudar al hermano, de quién soy yo, de quién es mi hermano. Porque en la medida que me voy conociendo a la luz de Dios, conozco también al Señor y conozco a mi hermano, especialmente a los hermanos que necesitan mi ayuda. Entonces eso, las tres prácticas de la Cuaresma hay que tener en cuenta. Entonces lo importante aquí es que nosotros vayamos entrando al espíritu de la Cuaresma, ir viviendo este tiempo con ese espíritu de penitencia, de arrepentimiento, de conversión. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos convertirnos al Señor, unos más, otros menos. Aquí mientras vamos en la vida, pues nadie puede considerarse que ya llegó a la meta, que ya está totalmente convertido. Todos necesitamos hacer ese camino de arrepentimiento, de conversión, tomar conciencia de que muchas veces fallamos al Señor, que no siempre le sabemos responder a su proyecto, que no siempre vivimos según su voluntad. Esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Por eso en este tiempo también, aparte que hay que ir entrando en la teología, digamos así, de lo que es el desierto, ir entrando en esos momentos de desierto que hay en nuestra vida, para poder vivir este tiempo de Cuaresma, conviene que meditemos también esta parábola que nos cuenta el evangelista San Lucas, la parábola del hijo pródigo, donde se retrata o se nos describe, digamos así, la misericordia, el amor del Señor para con nosotros. Como el Señor en su misericordia infinita siempre nos acoge, nos perdona nuestros pecados. Y como en el hijo mayor y el hijo menor estamos representados todos. En el hijo mayor quizás estamos representados aquellos que ya estamos siguiendo al Señor, que servimos en la iglesia, que tratamos de hacer el bien, pero que a veces podemos quedarnos con una justicia no bien entendida, digamos así. A veces nos podemos considerar quizás ya justos, santos, porque estamos ya sirviendo al Señor, porque tenemos una práctica religiosa constante. Podemos estar representados unos en el hijo mayor, otros en el hijo menor, que se refiere pues a aquellos pecadores que van por los caminos de la vida completamente alejándose del Señor, cada vez hundiéndose más en situaciones de pecado, de vicios. Y ese drama pues que nos describe el evangelista de cómo este hijo pródigo, pues el hijo menor llegó a recibir toda la herencia que le correspondía, lo derrochó todo, llegó hasta lo más bajo, hasta lo más indigno, hasta querer comer comida de cerdo. Lo cual pues, nos está diciendo que el pecador, por mucho
que se vaya alejando del Señor, pues corre ese peligro de degradarse, de llegar a lo más bajo. Pero aún así, aunque el pecador sea tan grande, aunque el pecador haya llegado a lo más bajo, aunque sean los más grandes pecadores, el Evangelio nos dice que Dios de allí nos puede levantar. El pecador puede estar aparentemente perdido, en lo más bajo, en lo más indigno, pero de allí Dios lo puede levantar. Pero es importante lo que hace el hijo pródigo, que es lo que todos tenemos que hacer. Tomar conciencia de mi vida, de mi situación de pecado, de mis pecados, de mis transgresiones a los mandamientos del Señor, de mis infidelidades. Entrar en nosotros mismos, lo que hizo el hijo menor, entrar en nosotros mismos, tomar conciencia de mis pecados, arrepentirme y tomar la decisión de levantarme y volver a Dios. Esto es arrepentimiento y conversión. El hijo pródigo hizo todo eso, tomar conciencia de su pecado, arrepentirse y se levanta, se convierte. Entonces todos estamos en este camino de una conversión constante. Entonces lo que ya estamos sirviendo al Señor, pues siempre tenemos que estar en un camino de constante conversión. No contentarnos con ser buenos, hay que ser mejores y no contentarnos con ser buenos, sino que también hay que buscar la santidad. De ser buenos a ser mejores, y de ser mejores, pues de lo mejor hay que buscar la santidad. Entonces estamos en un camino de constante conversión. Especialmente oramos en este tiempo pues por aquellos pecadores que quizás sean como el hijo menor que nos describe San Lucas en esta parábola del hijo pródigo, aquellos pecadores que más empedernidos en el pecado, que pueden estar en lo más bajo, pero de allí el Señor nos puede levantar. Hay esperanza, la misericordia del Señor los espera, el amor de Dios los espera. Entonces hay que meditar mucho en esta parábola de este Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del 11, capítulo 15 de San Lucas, versículo 11 al 32. Nos describe la parábola del hijo pródigo, que algunos biblistas prefieren llamar la parábola del Padre Misericordioso, porque ahí no es el protagonista, no es el hijo pródigo, sino es la misericordia del Padre, que acoge al hijo menor y le ofrece esta misericordia también al hijo mayor. Entonces, meditemos en esta parábola y bueno, pues también hay una exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II que hace referencia a esta parábola del hijo pródigo. Si a alguno le gusta leer, quiere instruirse más para entender lo que es la misericordia del Señor, la necesidad que tenemos de arrepentirnos, de convertirnos al Señor, hay una exhortación del Papa San Juan Pablo II que hace referencia precisamente a esta parábola del hijo pródigo, que es la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia, sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia hoy, del 2 de diciembre de 1984. Es importante, pues, si alguien quiere leer, quiere profundizar en estos temas de la penitencia, el arrepentimiento, la conversión, el ir entendiendo mejor la misericordia del Señor, pues ahí está esta exhortación, por ejemplo, de Reconciliatio et Penitencia. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que es la Cuaresma. Hay que ir entrando, pues, en este espíritu penitencial, ir tomando conciencia en nuestra vida, levantarnos de situaciones de pecado en las que podamos estar, pedirle al Señor que nos dé esa gracia del arrepentimiento, la conversión, y hacer, pues, en la medida posible estas tres prácticas que he mencionado: la oración, el ayuno y la limosna. Pero sobre todo fijarnos en el ejemplo del Señor. En esos 40 días que el Señor pasó en el desierto de Judá, antes de iniciar la vida pública. Entonces, cómo el Señor vivió esta experiencia del desierto, cómo Él se deja tentar del maligno y cómo Él vence las tentaciones. Tenemos que aprender de Él, pues, a vivir esta Cuaresma, así como el Señor pues, vivió esos 40 días en el desierto. Entonces, ya para ir finalizando, pues voy a decir algunos aspectos del miércoles de ceniza, con el cual pues comenzamos el tiempo de Cuaresma. El miércoles de ceniza dice: este día, el miércoles de ceniza, se bendice y se impone la ceniza que resulta de quemar las palmas usadas el domingo de Ramos del año precedente. Algunos aspectos que nos menciona aquí la Iglesia respecto a este día son los siguientes. Dice:
Dice que el miércoles de ceniza es propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, y el gesto de cubrirse la cabeza con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente, que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal, pues de este tiempo de Cuaresma. Nos dice la Iglesia que en la misa se omite el acto penitencial. Tras la oración colecta, inicia como de costumbre la liturgia de la palabra, en la que se lee el pasaje de San Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6 y versículos del 16 al 18, en el que Jesús nos enseña que cuando demos limosna no mandemos tocar la trompeta delante de nosotros, que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que cuando ayunemos no pongamos cara triste. Es decir, el Señor nos habla de 3 obras: ayuno, limosna y oración, que ya he mencionado, hablando de la Cuaresma en general. La Iglesia nos invita a practicarlas con ahínco en el tiempo cuaresmal para poder vivir con mayor fruto la alegría pascual. Luego de que se lee el Evangelio, pues, de San Mateo, sigue la homilía. Al terminar la homilía, todos se ponen de pie. Si preside un obispo, deja la mitra en este momento. Luego un acólito acerca la ceniza al sacerdote, quien invita a la oración, teniendo las manos juntas. Todos oran unos momentos en silencio y posteriormente el sacerdote, con las manos extendidas, dice una de las oraciones de bendición que se encuentran en el misal romano. Al terminar, asperja con agua bendita las cenizas sin decir nada. Si hay un concelebrante o un diácono, este le impone la ceniza a quien preside. Si no, el sacerdote se impone la ceniza a sí mismo. Cuando preside un obispo, tras recibir la ceniza, se coloca la mitra en la cabeza. La mitra de este día debe ser la simple. Seguidamente el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan hasta él. A cada uno le dice: conviértete y cree en el Evangelio, o acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Puede ser asistido por los concelebrantes y el diácono. Entonces sería el orden así, va. Que luego que se hace la oración sobre la ceniza, se le asperja agua bendita, entonces el sacerdote se impone la ceniza y luego pues se le impone pues a las personas que están participando en esta misa. Mientras se impone la ceniza, se canta el Salmo 50, Misericordia, Dios mío, con una de las antífonas que prevé el misal u otro canto apropiado. Acabada la imposición de la ceniza, el sacerdote se lava las manos y prosigue con la oración de los fieles, continuando la misa en la forma acostumbrada. La bendición e imposición de la ceniza se puede hacer también fuera de la misa. En este caso es recomendable que preceda una liturgia de la palabra, utilizando la antífona de entrada, la oración colecta, las lecturas con sus cantos, como en la misa. Sigue después la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. El rito concluye con la oración universal, bendición y despedida de los fieles. Entonces, estos son algunos aspectos referentes a la Cuaresma y al miércoles de ceniza. Entonces yo les invito para que aprovechemos este tiempo de gracia, este tiempo intenso de oración, ayuno, abstinencia, mortificación, ir haciendo este camino en el desierto. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de su Espíritu, su gracia, que con la luz de la palabra de Dios, con ese alimento sustancioso de la palabra de Dios, vayamos venciendo también todas las tentaciones, el enemigo que nos acecha, así como el Señor nos enseña cómo vencer esas tentaciones en este desierto.
que hemos de vivir pues en este tiempo de Cuaresma. Así pues queda la invitación para todos a vivir estos tiempos de gracia con intensidad y eso pues a participar todos en las actividades que se van a ir realizando, los Vía Cruces por ejemplo, las Eucaristías, no faltar a las misas dominicales y ojalá pues los que puedan ir a misa toda la semana pues excelente, es lo mejor. Entonces que quede esta invitación y seguimos pues viviendo estos tiempos, nos adentramos en el espíritu este tiempo tan especial de gracia que el Señor nos concede. Ya para terminar les doy la bendición y nos vemos pues en la próxima ocasión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.